Vamos ahora a entrar entonces en la exposición de la palabra, lo que el Señor tiene para decirnos en esta mañana. En estos tiempos de crisis, en alguna manera, para la iglesia, para muchas personas que están experimentando grandes pérdidas, en una situación que a ratos se torna incierta, no sabemos cuándo vaya a terminar realmente, pero que sigue siendo para todos nosotros un reto de fe. Y sobre todo es una situación que yo creo a muchos nos ha dado que pensar, nos ha puesto a meditar, a reflexionar y a mirar qué nos dice la palabra con respecto a toda esta situación. Y gracias al Señor porque Él ha venido mostrándonos a través de su palabra lo que es la esperanza que debemos tener y aquello en lo que Él quiere que nosotros le obedezcamos como sus hijos, sus hijas. Esta mañana yo quiero que miremos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Y quiero que pensemos en el tema la iglesia y el poder de Dios. La iglesia y el poder de Dios. Así que dice aquí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 23. Dice así: al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Gracias al Señor por esta palabra. Dios bueno. Aquí estamos, Señor, de nuevo con nuestros corazones dispuestos a recibir esa palabra que tú tienes para nosotros hoy. En verdad, Dios, ninguno de nosotros, en absoluto, puede decir que no necesita tu palabra, porque tu palabra es nuestro alimento, es nuestra esperanza, es lo que nos fortalece. Pero también es tu palabra la que nos muestra el camino y tu palabra es la que nos desafía a grandes cosas en medio de las situaciones difíciles y de crisis. Háblanos por tu palabra en esta mañana, Señor. Háblanos y ayúdanos a ver en ella la enseñanza que tiene para nuestras vidas como personas, como familias y también como iglesia, y que, Señor Dios, tu Santo Espíritu la ilumine en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia y el poder de Dios. Una cosa que es clara en el libro de los Hechos es que
La iglesia es una comunidad que aprende a hacer frente a las circunstancias y al desafío que se le presenta, y sobre todo al desafío de ser fiel a su razón de ser como iglesia. Ante las situaciones que se le presentan, uno encuentra en el libro de los Hechos a una iglesia que responde al reto, responde al desafío, pero responde de la única y de la mejor manera que puede hacerlo, orando tal y como el Señor le enseñó a la iglesia a hacerlo para enfrentar situaciones difíciles. Y la iglesia, en Hechos, es una iglesia que no deja de verse en alguna manera confrontada por los problemas, por los riesgos, por el peligro, por la persecución. Pero en medio de todo eso, es una iglesia que ora. Y nos hace ver y nos enseña lo valiosa, lo estratégica, lo esencial que es la oración. Nos enseña a descubrir más el verdadero propósito de la oración en la vida de la iglesia. Si nosotros hacemos una breve reconstrucción de los hechos que nos narra Lucas en todo este capítulo 4, podríamos señalar algunas cosas básicas. Juan y Pedro sanan a un paralítico. Luego todo eso se convierte en un hecho que es conocido por todo el mundo y la gente comienza a glorificar a Dios maravillada por lo que pasó. Las autoridades religiosas de Jerusalén, a quienes no les conviene para nada que hubiera pasado eso, y mucho menos que Pedro hubiera predicado a raíz de ese milagro acerca de que Jesús fue muerto por la decisión de los mismos líderes religiosos, pero que también había resucitado y estaba vivo, y que por el hecho de Jesús estar vivo, ese hombre fue sanado, lo cual demostraba que Jesús realmente había resucitado. Entonces, por razón de todo eso, las autoridades ordenan que Pedro y Juan sean apresados, sean metidos en la cárcel y posteriormente sean llevados a juicio delante del tribunal judío. Pero bueno, Pedro y Juan en su momento son liberados, y ahora más adelante vamos a ver algunas cosas con respecto a eso, pero son liberados y regresan a donde está reunido el grupo cristiano o donde está reunida la iglesia, y les dicen lo que las autoridades religiosas les han advertido, que no prediquen más en el nombre de Cristo. Allí dice en el versículo 23, al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces hay un cierto momento, un breve momento de suspenso, porque en el versículo 24 dice, ellos al oírlo, o sea, aquellos creyentes que estaban reunidos y a los que Pedro y Juan les anunciaron lo que les habían advertido, al oírlo, y uno se queda como a la expectativa, pensando, bueno, ahora que escucharon semejante noticia, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a reaccionar? Tal vez van a huir, se van a esconder más, se van a callar, van a renunciar a su fe, van a decidir pasar por cristianos anónimos. ¿Qué van a hacer? Dice, al oírlo. Pero algo sorprendente sucede. A pesar de la advertencia, a pesar de la amenaza, a pesar del peligro que afrontaban, ellos al oírlo, dice Lucas, alzaron unánimes la voz a Dios y oraron.
oraron a Dios, reconociendo que Dios es soberano, que no es el rey, no es el gobierno, no es la autoridad religiosa, no es ni este ni el otro la autoridad máxima, es Dios el soberano. Así que la reacción de la iglesia, por lo que acaban de escuchar, fue comenzar un tiempo especial de oración. Un tiempo de oración en el que reconocían la soberanía de Dios. Un tiempo de oración en el que reconocieron que los poderes de este mundo están en alguna manera confabulados contra el reino de Dios. Pero que con todo y eso, esos poderes del mundo son solo cosas vanas que pasan. Y reconocen también que el complot fraguado por los judíos en complicidad con los romanos contra Jesús y contra la iglesia fue algo que a la postre no logró lo que ellos se proponían. De esto nosotros aprendemos varios principios para enfrentar los tiempos difíciles. Y creo que son principios que la palabra de Dios nos enseña para afrontar estos tiempos que en una manera, en verdad, muy grande, están afectando a la iglesia del Señor y están en alguna forma también afectando sus ministerios. 3 principios encontramos en esta narrativa de Lucas con respecto a la iglesia y el poder de Dios en medio de tiempos difíciles. Un primer principio que encontramos aquí es que la iglesia nos enseña con su reacción a la amenaza, con su reacción a la prohibición, con su reacción a lo que la confrontaba desde afuera. Ellos lo que hicieron fue afirmar su consagración a la misión. La iglesia afirmó su consagración a la misión de Dios. En el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Aquí es muy importante la expresión concede a tus siervos. Es muy importante la forma como la iglesia se ve a sí misma y se presenta delante de Dios. Ellos se consideran siervos de Dios, siervos para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir la misión de Dios. Pero en esa expresión, concede a tus siervos, ellos en realidad están reafirmando su consagración a Dios y a la misión de extender el reino de Dios. Es muy importante aquí el concepto de consagración, porque piense usted, mi hermano, mi hermana, la consagración o el concepto de consagración significa dedicar algo o a alguien para el servicio exclusivo de Dios. Esto desde la perspectiva cristiana. Ahora bien, la Biblia dice, por ejemplo, que muchas personas dedicaron sus vidas a Dios, reconociéndose como siervos suyos. Por ejemplo, Samuel, el profeta Samuel, cuando escuchó que Dios lo llamaba, que Dios le hablaba, Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. También se nos dice de María, la madre de Jesús, cuando el ángel le anunció el nacimiento del Mesías, ella simplemente dijo: hágase conmigo conforme a tu voluntad. He aquí la sierva del Señor. Ella asumió la misión que Dios le estaba encomendando.
Y podríamos decirlo también de Pablo. Pablo siempre se presentó a sí mismo como siervo de Jesucristo. La consagración es real cuando asumimos el papel de siervos. Hay una estrecha relación entre la consagración y hacerse siervo. La consagración no es meramente asumir un cargo. La consagración no es meramente asumir un título o un nombramiento pomposo en una gran ceremonia. No, la consagración es una actitud del corazón que se hace sierva de Dios. La consagración es hacernos siervos de Dios, servidores de Dios. En el libro de los Hechos, la iglesia declara que nosotros somos sus siervos. La iglesia dice, somos tus siervos. La palabra para siervos es una palabra que significa más específicamente esclavo y conlleva la idea de uno que se entrega a la voluntad de otro, a cumplir, a hacer la voluntad de otro. La iglesia está diciéndole al Señor, estamos para hacer tu voluntad. Así que en Hechos, los creyentes reafirmaron su papel de siervos. Ellos reafirmaron su papel de siervos. Por una parte, enfocados en la misión. La iglesia tiene una misión. Ellos reafirmaron su papel de siervos enfocados en la misión. Ellos sabían que la iglesia tiene una misión. Nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Bucaramanga, tiene una misión. La iglesia de Jesucristo en el mundo, hoy en todo el mundo, tiene una misión. Todos anhelamos el momento en que podamos otra vez volver a congregarnos de verdad. Pero yo quiero decirles una cosa, mis hermanos y hermanas. En estos momentos la necesidad no es solamente congregarnos. En realidad, la verdadera necesidad de la iglesia es poder continuar con la misión de Dios. La necesidad de la iglesia es poder continuar con la misión. Y esa misión es hablar la palabra, es proclamar la palabra. La necesidad de la iglesia es que puedan continuar los ministerios, que pueda continuar el funcionamiento de la Fundación Toque de Vida, que pueda continuar nuestra escuela bíblica, que pueda continuar el ministerio de los niños, de las damas, de los caballeros, que pueda continuar los ministerios de la iglesia, que podamos continuar proclamando la palabra. Y yo pienso que eso lo define todo. La misión de la iglesia es proclamar la palabra de Dios, porque la misión de la iglesia es una misión profética. Es una misión profética en el mundo. Y observen ustedes que estos creyentes que conformaban la iglesia en este tiempo en Jerusalén, según lo narra Lucas, ellos se hicieron porfiados en hacer lo que les prohibían que hicieran. En el versículo 18 al 20, el escritor dice que las autoridades religiosas de Jerusalén llamaron a Pedro y a Juan, los llamaron, dice, entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades religiosas les dijeron, no hablen, no prediquen, no enseñen. Pero Pedro y Juan les dijeron, lo sentimos mucho, pero tenemos que seguir predicando y enseñando, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El mundo dice, no más iglesia. El mundo dice, nada de iglesia. El mundo dice, nada de cultos.
Pero Dios dice, sí, la iglesia, sí, el culto, sí, la predicación. Y el mundo podrá empecinarse en prohibir o tratar de excluir a la iglesia, pero mientras más lo hagan, Dios continuará reafirmando su iglesia. Yo conocí esta semana una noticia de algo que al final hasta ahora no se ha hecho realidad, pero es algo que ha sonado por ahí en los noticieros acerca de una declaración que hizo el ministro de Hacienda con respecto a los fondos de pensiones. Entonces él proponía o sugería o no sé, que las personas que estuvieran vinculadas a un fondo de pensión y hubieran cotizado ya un tiempo a causa de toda esta crisis económica, podían retirar sus fondos y sus pensiones. Al final eso no se ha hecho real hasta ahora. Pero lo que me llama la atención es que detrás de eso, el propósito es buscar la manera de deshacerse de los pensionados. Porque hace rato que los fondos de pensiones o las pensiones representan una carga fiscal para el Estado. Quieren deshacerse de los pensionados y deshacerse de la obligación que el Estado tiene con eso. Observen esto, mis hermanos y hermanas. Según la narrativa de Lucas, las autoridades religioso-políticas de Jerusalén trataron de todas las formas posibles de deshacerse de la iglesia. Recurrieron a los encarcelamientos, a las ejecuciones, a las amenazas, simplemente porque no les agradaba el mensaje de la iglesia, porque no estaban de acuerdo con el mensaje de la iglesia. Porque el mensaje de la iglesia representaba una amenaza a sus intereses corruptos e inmorales. Pero lo que uno observa aquí, y lo que Lucas trata de destacar, es que nada de eso amilanaba a la iglesia, porque la iglesia tenía ante todo una naturaleza diferente. La iglesia tiene en sí misma la presencia y el poder de Dios. Pero también la iglesia conocía su misión y ellos eran conscientes de su misión. Y es cuando la iglesia, a raíz de la amenaza, se levanta con mayor compromiso. La iglesia tiene una misión, hermanos y hermanas. Nuestra iglesia tiene una misión que nada ni nadie puede evitar. No podemos olvidar eso. Ante la oposición, la iglesia se reafirma más en su misión. Siempre ha habido quienes resienten la misión y el mensaje de la iglesia y han buscado maneras de detenerla, de callarla, de maniatarla. Pero siempre el mejor recurso de la iglesia ha sido acudir ante el trono de Dios. Cuando la misión de la iglesia es estorbada, entonces la iglesia ora. La iglesia ora, apela al trono de Dios. Apelar al trono de Dios es acceder al poder de Dios. Y Dios responde cuando ve una iglesia consagrada para servirle y con la cual Él puede contar. Siempre podemos contar con el poder de Dios a favor de la iglesia. Eso es obvio. Sin embargo, ese poder de Dios se mueve, solamente se mueve cuando la iglesia ora con profunda expectativa. En el versículo 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué cosa tan especial eso. La iglesia oró
con profunda expectativa. Expectativa es estar pendiente de lo que va a suceder o estar a la espera de lo que estamos seguros va a suceder. En el libro de los Hechos, la iglesia oraba con la seguridad de que algo iba a pasar. El apóstol Juan, escribiendo su primera epístola, él dice que nosotros debemos orar con la expectativa, con la seguridad de que algo va a pasar, de que algo va a hacer Dios. Por eso Juan decía, si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos de Él lo que le hayamos pedido. Y si sabemos que si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que cuando oramos, siendo que la oración apela al poder de Dios, siempre habrá de pasar algo. Cosas comienzan a acontecer a nuestro alrededor. Un punto esencial aquí es preguntarse por qué en la iglesia de Hechos pasaba lo que pasaba. ¿No se ha hecho usted esa pregunta en algún momento? ¿Por qué en la iglesia de Hechos pasaba lo que pasaba? La iglesia oraba y cosas pasaban. Los poderes terrenales eran removidos. Eran quitados de en medio, los enfermos se sanaban, las personas se convertían y el nombre de Dios era exaltado y glorificado. ¿Por qué pasaba lo que pasaba en Hechos? La clave de todo está en el hecho de que para la iglesia, Cristo era una presencia viva. Cristo no era una mera imaginación religiosa, ni era tampoco un mero recuerdo religioso. Cristo era una presencia viva. Jesús realmente estaba presente en medio de ellos y ellos creían y lo sabían. Y Jesús vivo, Jesucristo vivo era el mensaje de ellos. El mensaje de la iglesia era Jesús vive y realmente eso era verdad. Porque Jesús estaba presente en medio de ellos, era que sucedían las cosas que pasaban, según nos lo testifica Lucas. Y por eso era que se veían los milagros que se veían. Y por eso era que la iglesia oraba como oraba. Porque sabían que Cristo vive. Y por ese hecho ellos estaban seguros de que Él haría algo. Nosotros simplemente tenemos que orar. Tenemos que orar. En el caso de esta iglesia de Hechos, el poder de Dios se movió por la oración. Y nosotros debiéramos preguntarnos, ¿queremos que el poder de Dios se manifieste? ¿Queremos que el poder de Dios se mueva ahora? Entonces oremos. Oremos y busquemos el trono de Dios. La iglesia oraba con la seguridad de que Dios haría lo que solo Él puede hacer. Ahora miremos lo que pasó. El versículo 31 nos dice algo sorprendente, porque nos dice que la iglesia fue dinamizada, la iglesia fue movida, la iglesia fue llena de poder. Yo utilizo aquí la palabra dinamizar porque es una palabra que viene del término dínamo o dinamita, que significa energía, poder, algo que hace mover otra cosa. Y ser dinamizado es ser puesto en movimiento, hacer que se entre en acción. Cuando hay fuerzas que se oponen, mírenlo bien, hermanos y hermanas, cuando hay fuerzas que se oponen a la iglesia, a la misión de la iglesia, a la proclamación por parte de la iglesia tiende a atemorizarse, la iglesia tiende a callarse, la iglesia tiende a conformarse. Entonces estas cosas nos frenan, nos desaniman. Nosotros, todos los cristianos, al menos la gran mayoría de creyentes cristianos en el mundo,
en las iglesias cristianas. Nosotros, como parte de la Iglesia Bautista de Bucaramanga, hemos acatado desde hace 3 meses las indicaciones del Estado, de las autoridades de salud en general, y nos hemos confinado, hemos guardado cuarentenas, hemos guardado restricciones, y lo hemos hecho con la esperanza de que toda esta situación pase. Aparte de protegernos nosotros mismos y a nuestras familias y todo esto, eso está muy bien. Hemos acatado las órdenes. Pero hermanos y hermanas, ya es tiempo de que nos presentemos delante del trono de Dios para que todo esto sea quitado de en medio, para que todo esto sea removido y la iglesia pueda volver a cumplir con su misión. Todas esas cosas nos van encaminando a conformarnos y a quedarnos ahí. Pero es el momento de movernos y buscar la presencia de Dios, porque la iglesia tiene que volver a su misión. Cuando la iglesia clama a Dios, Dios le comunica nuevas fuerzas. Y aquí dice Lucas que cuando la iglesia oró, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. Yo creo que una reunión de oración como esta no puede ser para menos. Tiene que contribuir a un auténtico despertamiento espiritual. Esta iglesia oró comprometiéndose en hacer lo que se esperaba que hiciera: hablar la palabra, continuar con su misión de proclamar la palabra de Dios. En los versículos 17 y 18, ya los leímos hace un momento, pero 17 y 18 quiero volver a enfocar algo allí. Dice que las autoridades religiosas decidieron que para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y por eso los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera, miren, en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Eso es lo que ellos estaban procurando hacer con la iglesia. Reconozcamos una cosa y seamos realistas. La iglesia siempre, y esto nos lo enseña la historia contada desde hace 2000 años. La iglesia siempre ha estado rodeada de enemigos. Por eso Jesús dijo, y con razón, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Hoy la iglesia, hoy, en el siglo XXI, la iglesia está rodeada de enemigos, de grandes enemigos. Por ejemplo, la ONU es enemiga de la iglesia. Es enemiga declarada de la iglesia. La Organización Mundial de la Salud considera a la iglesia una amenaza y lo ha declarado públicamente. El comunismo tiene miedo de la iglesia y por eso busca en alguna forma eliminar la iglesia. El islamismo es enemigo de la iglesia. Los movimientos LGTB y el feminismo que se mueve hoy de una manera militante son enemigos de la iglesia, son enemigos de la palabra de Dios y de los principios y valores de Dios. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que la iglesia en Hechos también se preguntaba lo mismo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante enemigos aparentemente tan poderosos? Bueno, lo que este pasaje nos enseña es que lo que debemos hacer es continuar cumpliendo con nuestra misión. Y lo que debemos hacer es apelar al trono de Dios constantemente. En el caso del libro de los Hechos se requirió de mucho valor
para desafiar la orden del concilio de Jerusalén. Pero Dios los respaldó. Cuando Dios les escuchó decir, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo valor proclamen tu palabra, entonces Dios los respaldó. Miren esto, hermanos y hermanas. El reino de Dios está presente en el mundo desde el momento en que Jesús se hizo carne. Desde el momento en que el Verbo se hizo carne, el reino de Dios se estableció en el mundo y comenzó a dar pasos de avance. Desde ese momento el reino de Dios ha venido avanzando. Jesús dijo que el reino de Dios crecería y avanzaría. Y también Jesús dijo, yo edifico mi iglesia y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. ¿Sí? El reino de Dios ha venido. El reino de Dios es poder de Dios. El reino de Dios ha venido. El reino de Dios está viniendo. Y el reino de Dios vendrá en forma total por el poder de Dios que se opone a los reinos de este mundo. Miren ustedes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, según el libro de Éxodo, Egipto y el faraón se opusieron a los propósitos de Dios. Pero al final, Egipto se acabó, se vino abajo, al menos en ese momento, porque el faraón y su ejército terminaron sucumbiendo en las aguas del Mar Rojo. En su momento, Grecia, el gran imperio griego, a través de Antíoco, se levantó contra los propósitos de Dios. Y Grecia también se vino abajo y terminó como imperio cuando fue conquistado por Roma. Roma en su momento también se levantó. Y cuando el cristianismo apareció en el imperio romano y Roma se vio amenazada por el mensaje cristiano, entonces también se opuso a los propósitos de Dios. Pero en su momento Roma también cayó y desapareció. En la Edad Media, el catolicismo medieval, que se había convertido en un sistema autoritario, abusivo y corrupto, también cayó y también pasó. El nazismo, en cabeza de Adolfo Hitler, quien se levantó contra la humanidad, contra la raza humana y contra los propósitos de Dios, también cayó y pasó. El comunismo y la nueva moralidad que tanto se proclama hoy son poderes del mundo que pasaron, que están pasando y pasarán. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios es el poder de Dios que no se detiene. Cuando el mal pretende celebrar y decir, tenemos el control, entonces siempre algo pasa, algo se presenta que les hace agua la fiesta. Por eso en el versículo 31 termina Lucas diciendo, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Simplemente podemos decir esto de esta manera. El hecho de que el lugar temblara significa que Dios estaba diciendo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y hoy en día los poderes del mundo pueden decir todo lo que quieran, pero Dios sigue diciendo, yo estoy aquí. Yo estoy con mi iglesia y mi reino continuará adelante. Siempre una expectativa de los profetas en el Antiguo Testamento, y lo vemos mucho en el libro de los Salmos, era aquella de que un día todos los reyes de la tierra
adorarán y reconocerán a Dios, unos para bien y otros para mal. Pero un día todas las rodillas se doblarán delante del Hijo de Dios, que es el Rey y el Señor de señores. Hermanos queridos, sí, la iglesia es el agente del reino de Dios y la iglesia tiene que continuar adelante. En Hechos la iglesia hablaba, o sea, continuó adelante, porque fue llena del poder, fue dinamizada con la fuerza del Espíritu de Dios. Y no era para menos cuando ellos oraron: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ese no fue un momento ni para esconderse, ni para retractarse, ni para huir, ni para olvidarse de su fe, ni para conformarse, sino que fue un momento para consagrarse a Dios y a cumplir con la misión que Él nos encomendó. Hoy se están moviendo muchas fuerzas oscuras contra la iglesia a raíz de toda esta pandemia, aprovechando quizás ese río revuelto para conseguir sus propósitos para con la iglesia. Y nosotros no podemos pasar por alto eso. Por eso, hermanos y hermanas, y amigos y amigas, nosotros que creemos en el propósito de Dios y en el avance del reino de Dios, clamemos, oremos y busquemos su presencia, viniendo delante de su trono. Yo les propongo, hermanos y hermanas, saquemos cada día, apartemos cada día todos, no sé a la hora que usted pueda. Yo sé que usted ora cada día, pero lo que quiero que hagamos es cada día apartemos un rato, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, no sé, lo que pueda, pero para orar específicamente, porque todos estos poderes terrenales sean removidos y porque la iglesia pueda continuar con su misión. Porque nosotros somos el instrumento de Dios para llevar su mensaje y su palabra. Les animo a que nos unamos en oración y nos unamos a todos los que en este momento y todos los días están presentándose delante del trono de Dios en todo el mundo. Unámonos a todos los que están orando e intercediendo, pidiéndole al Señor: Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La misión de la iglesia tiene que continuar porque somos el pueblo de Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos, y un gran abrazo. Permítanme orar. Dios bueno, seguimos en tu presencia en esta hora, Padre. Y aquí nosotros encontramos en tu palabra un gran desafío. Encontramos un gran ejemplo. Encontramos 3 grandes principios. Encontramos también lo importante, lo vital, que es la oración. Pero también encontramos que la verdadera misión de la iglesia es proclamar tu palabra y que esa misión de la iglesia no puede interrumpirse, no puede ser detenida, porque es a través de la misión de la iglesia que el reino de Dios avanza y el reino de Dios es incontenible. Señor Dios, yo te ruego, Padre, que concedas como esta iglesia oraba. Concede también a tus siervos de la primera iglesia bautista de Bucaramanga. Concede a tus siervos de la iglesia, de tu iglesia en el mundo, que con toda valentía continuemos hablando tu palabra. Te rogamos por nuestros gobernantes. Te rogamos por las diferentes autoridades. Te rogamos por quienes están al mando de muchas cosas, por los que toman decisiones para controlar toda esta situación. Te rogamos que les dé sabiduría, que sepan tener presentes los derechos de todos, que sepan respetar la libertad religiosa y que sepan también reconocer que la iglesia tiene su derecho para congregarse y continuar adelante con su misión, y que nosotros sepamos vivir y andar y congregarnos cuando llegue el momento con toda la prudencia necesaria, pero bajo el poder
de tu Santo Espíritu que está con nosotros y nos guarda. Señor, ayúdanos a ser esa iglesia dispuesta a seguir adelante. Y por ello, Padre, clamamos delante de tu trono y te rogamos que nos abras las puertas y nos encamines, Señor, de nuevo a reiniciar nuestra misión, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Hoy y por siempre. Amén y amén.